Gloria al Señor, Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Gloria a Cristo. Romanos capítulo 8. Ahí el Señor nos va a estar ministrando una palabra maravillosa de parte de nuestro Padre. Palabra de vida eterna. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leerlo desde el versículo 1, Romanos 8, 28. Desde el versículo 28 lo vamos a leer hasta el 29. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, somos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa palabra. Amén, hermano. Obviamente, cuando Pablo empieza a escribir esto, el pueblo, la iglesia, estaba pasando momentos muy difíciles. Recordemos que en tiempo de los apóstoles, a los cristianos los mataban. O sea, ser cristiano era lo peor para el mundo, pues, para el mundo. O sea, donde encontraban un cristiano era como encontrar uno de los peores delincuentes que existen en el mundo. O sea, un cristiano es enemigo de la sociedad, del Estado. Era de lo peor. Imagínese usted el pensamiento que tenía el mundo hacia el cristianismo, ¿cierto? Hoy en día, ¿cuál es la persona más odiada? ¿Cuál es la persona que nadie la quiere? O el tipo de socialismo, ¿cierto? En este mundo que la gente desprecia.
Bueno, por ahí uno escucha a veces que es la política y que no sé qué, el narcotráfico, la trata de blancas, de niños, los asesinos a sueldo, o sea, hay gente despreciable, ¿cierto? En este mundo que a veces, pues todo el mundo dice, bueno, esa gente deberían meterla presa y no sacarla nunca más, o matarlos de una vez, desaparecerlos de la faz de la tierra, dicen algunas personas. Pero son gente que realmente pues tienen delitos demasiado grandes, ¿cierto? Que le hacen mucho daño a la sociedad. Imagínate, uno se pone a pensar y dice, mire, este tipo de gente no debería existir sobre la tierra. Es demasiado mala. Y, y con justa razón. Pero los cristianos, ¿qué maldad hacían? ¿Cuál era la maldad? Para que sean odiados, aborrecidos, asesinados. O sea, era terrible lo que pasaba en aquel tiempo. Y esa es la maldad del corazón humano. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Cuando tenían a Jesucristo y a Barrabás y el gobernante dice, ¿a quién soltamos? ¿Al Cristo o soltamos a Barrabás? La gente dijo, suelta a Barrabás. Y todo eso es algo que se ve continuamente. De pronto no se ve antes, pero todavía existen lugares donde los cristianos son aborrecidos. Mire, hermano. Y la Biblia dice que esos tiempos, ¿cierto?, volverán a verse. La Biblia dice que la maldad del hombre se volverá a aumentar como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y de Gomorra. Jesucristo lo profetizó. Que antes de que Él vuelva a este mundo, volveremos a ver la maldad de los tiempos de Noé. Bueno, nosotros de pronto no sé, solo Dios lo sabe. Y la maldad de los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Que no habían leyes sobre el sexualismo, o sea, a ver cómo se debe decir eso, pero sucede de que en ese tiempo la gente tenía sexo con quien se le antojaba. Hombres, animales, niños, con lo que ellos se le antojara. Hasta querían tener sexo con los ángeles. Imagínate. O sea, estaba muy pervertida la mente humana. Y pues no habían leyes limitantes sobre el campo sexual. Nadie tenía vergüenza de nada sobre eso, ¿verdad? Hoy todavía hay gente que tiene un poco de pudor, pero en el tiempo de Sodoma y Gomorra se dice que no había pudor. Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. Y en el tiempo de Noé, la maldad también era demasiada. En el corazón del hombre no había ni una pizca, por decir algo, de bien, sino todo lo que había en su corazón era de continuo maldad. Matar, destruir, matar, destruir. Podían ver a la gente sufriendo y ellos para eso era un deleite, era un placer ver a alguien sufrir. Imagínese usted, una maldad terrible sobre la tierra. Y dice la Biblia que ese tiempo se volverá a ver. Ahora, ¿por qué toco estos puntos? El tema le hemos titulado De victoria en victoria. Amén, hermano. Y hemos tocado esta parte de la Biblia escrita por Pablo, uno de los apóstoles del Señor que más padeció. ¿Cierto? En el Nuevo Testamento encontramos que es uno de los que más padeció por anunciar el Evangelio. Padeció en diferentes áreas. O sea, no solamente padeció por los enemigos del cristianismo, sino también padeció porque fue a lugares
donde había escasez, pobreza, y a veces pasó hambres, no tuvo dónde alojarse, o sea, tuvo que trabajar, como digo yo a veces, como burro alquilado, para poder sobrevivir, no para vivir, sino sobrevivir, para poder comerse. Acá nosotros lo que conocemos es el ñame, ¿cierto? Para poder comerse una libra de ñame tenía que trabajar como burro alquilado. ¿Y por qué Pablo hacía eso? Por anunciar el evangelio. Él podía estar en su lugar tranquilo, porque Pablo era un hombre importante en la sociedad, era un hombre estudiado, era un hombre preparado, que si él se metía en política, pues podía llegar lejos. Si él se metía en ciencia, podía llegar lejos. En el área que él quisiera sobresalir, sobresalía porque era un hombre estudiado, capacitado, bien preparado. Sin embargo, él renunció a todo eso y dijo, todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Entonces, este hombre que dejó el nivel social más alto en el que él vivía, ¿cierto? Entre reyes, entre rico, entre poderoso, hombre poeta y lo que quieras. O sea, ese hombre era muy sobresaliente en sus tiempos. Sin embargo, renunció a eso y se dedicó ¿a qué? A evangelizar el mundo. No solamente evangelizar su pueblo, no solamente evangelizar el departamento donde él vivía, no solamente evangelizar su nación, sino evangelizar el mundo. Él murió haciendo eso. Nunca se detuvo, solo la muerte lo pudo detener, porque aún en su vejez él seguía escribiendo. No podía viajar ya, pero sí podía escribir. Y si no podía escribir, ponía alguien que escribiera y él hablaba. Mire, hermano, tremendo este Pablo. Pero lo que quiero resaltar de Pablo es que padeció por la causa de Cristo. Padeció mucho. Hambre, frío, maltrato psicológico, maltrato físico, lo azotaron, lo apalearon, lo apedrearon, maltrato psicológico, lo metieron a la cárcel donde no había luz. Dice, lo más profundo de la cárcel, la celda más profunda, donde no había luz, no había nada. Y amarrado de pies y manos en el cepo, atado. El cepo era un lugar, ¿cierto?, donde te encadenaban o te metían en un coso de madera, donde ahí metían tus manos, tus pies por unos huecos, y ahí estabas o de pie o sentado. Y podías estar ahí un día o más, imagínate, sin poder moverte, ahí atado, con la finalidad de que, de tanto física como psicológicamente, hacerlo retractarse, renunciar a seguir a Cristo. ¿Y Pablo lo hizo? No, Señor, no lo hizo. Todo eso le causó enfermedades físicas, pero aún con sus enfermedades físicas, él seguía sirviendo a Dios. ¿Tú crees que lo detenía a él una enfermedad física para seguir sirviendo a Cristo? No, nada. ¿Sabes dónde está el poder? ¿Dónde radica todo el poder de permanecer firme en la adversidad? Radica en el poder de la mente. El área más poderosa que tiene el ser humano es su mente. Si su mente es débil, no va a llegar a ningún lado. Cualquier tropezón lo detiene, cualquier gripecita lo detiene, cualquier sol fuerte lo detiene, cualquier palabra de por ahí que alguien le diga, no hombre, no te metas por ahí porque ay, mira que no sé qué, lo detiene, cualquier cosa lo detiene. Porque no hay en su mente es débil.
Entonces le hemos titulado a este tema de victoria en victoria. Pero lo primero que tiene que tener un hombre de Dios, una mente poderosa. Amén, hermano. Una mente poderosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que no exista nada que te pueda detener. En la Biblia encontramos muchos hombres de mente poderosa. Uno de ellos que a mí me fascina muchísimo estudiarlo es David. David. Él era un pastorcito de ovejas que vivía en el monte. Decimos acá nosotros vereda, monte, para allá, donde casi no se ve la gente, no hay luz eléctrica, no hay señal telefónica, no hay nada de esas cosas, no hay lujo, no hay buenas comidas, no hay restaurante, no hay hospital, no hay nada de eso. Por allá era que vivía David, sin padre y sin madre. Mire usted, casi sin familia. Los que estaban ahí con él eran otros pastores también de ovejas, gente también del monte, montunos, como decimos a veces nosotros. Eso era David. Pero ¿sabes qué? Que allá en ese lugar Dios empezó a preparar ¿qué? Su mente. ¿Con quién peleaba David allá en esos lugares? Con el león. Nosotros vemos un león y patitas, ¿para qué te tengo? ¿Cierto? ¿O es que te le vas a poner guapo al león? ¿Ah? ¿Quién? Desde que lo ves al león por ahí que ruge. ¡Ay, Dios mío! Si ves por ahí un mototaxi, llévame. Y el mototaxi te dice, si me pagas 50, te llevo. Llévame, así me cobre 100, pero llévame. Ahí sí le pagamos rapidito al mototaxi lo que pida. Imagínate un león. Después de un león, ¿qué más dice la historia? Un oso. ¿Tú sabes lo que es un oso, hermano? ¿Cuántos han visto un oso? Un oso mide como 2 metros. Bueno, el oso, esos osos grandes, pues no, porque también hay osos pequeños, hay varias clases de oso. Pero hay un oso grande que mide como 2 metros. Tiene unas garras más grandes que mis dedos. Garras, ¿cierto? Puntiagudas. El oso te tira un zarpazo y te parte en dos. Mira, si te lo da en el estómago, de una te abre el estómago. Si te da por el cuello, te puede cortar la cabeza. Y son demasiado fuertes sus garras del oso. Yo no sé de qué tamaño era el oso el que enfrentaba a David, había que analizar eso. La verdad que no me he dado la tarea de hacerlo. Pero si era un león, imagínate el oso, tiene que ser también grande. Pero David no le huía ni al oso ni al león, sino que lo enfrentaba. Y para salvar una oveja o un corderito de pronto, ¿cierto? Y lo enfrentaba David para defender las ovejas de su padre, y me imagino que cualquier oveja, si no sea de su padre, de algún vecino o alguien, David lo enfrentaba. A veces yo me pregunto, Señor, ¿y por qué tú metías en ese cuento a David? Y el Señor obviamente me responde y me dice, para hacerlo fuerte. ¿Por qué Dios nos mete en problemas que a veces nosotros decimos, oye Señor, ¿para qué me metes en este cuento a mí? Y el Señor dice, para hacerte fuerte. Dígale que está a su lado, Señor te quiere hacer fuerte. Dígale, pero regálele una sonrisa, mi hermano. Señor te quiere hacer fuerte, por eso que te mete en eso. Te preocupes, que en Él somos ¿qué? Más que vencedores. Y con Él vamos de victoria. ¿Qué oso le ganó a David la batalla? Ninguno. ¿Qué león le ganó a David la batalla? Ninguno.
¿Y quién te puede ganar a ti en una batalla? Nadie. Pero si sales corriendo, pues perdiste porque corriste. O sea, no porque el oso era más fuerte o el león era más fuerte. Es porque nosotros huimos y ese es el problema. Que nosotros venimos de un mundo donde en vez de enfrentar los problemas, ¿qué hemos aprendido? A huir de ellos. O sea, lo más fácil. Y eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que hemos aprendido. Todo el mundo huye de los problemas, ¿cierto? En el mundo, la vida secular, ¿quién enfrenta los problemas? Nadie, salen huyendo. Se meten en un problema y después que ya lo vieron grande, salen huyendo. No lo enfrentan. Ahora, hay problemas, nosotros los cristianos, que son pruebas para hacernos fuertes. Pero hay problemas que nosotros mismos los generamos. Hay gente que le gusta meterse en deuda por gusto. Ah, no, es que llegó carnavales. Hay que comprar la ropa, los zapatos, celebrar el cartón de Cervestia y no sé qué, y esto y el otro, y no sé qué. Y bueno, necesito 2 millones de pesos. Digamos nosotros que bueno, vamos al pagadiario o vamos a la entidad esa y bueno, le pedimos y que vamos para trabajar, pero no es para trabajar, es para celebrar carnavales. Y después salimos huyendo. ¿Para dónde te vas? No, me voy para allá, para Bogotá, me voy para allá a buscar trabajo. ¿Y por qué te vas? No, es que tengo una deuda y mejor dicho, me están tumbando la casa que pague y no tengo plata, así que me voy. Ah, pero no se preocupen que eso aquí no pasa, hermano. Eso pasa por allá por Bogotá, por allá por Barranquilla, eso pasa por otro lado. Y el que está a su costado, no te preocupes que eso no pasa aquí. Ay, man. O sea, uno se mete en problemas que uno mismo los genera. Eso no tiene que ver nada con pruebas ni que nada. Y hay algunos que dicen, no, el Señor me está probando. Dicen, ¿cuál que el Señor te está probando, loco? Si el Señor, eres tú que te has metido en ese lío. Ay, man. Comen y comen y comen y comen y después tienen problemas de salud y no es el Señor que me está probando. ¿Cuál Señor que te está probando? Es que tú comes sin control, esa es otra cosa. Y así infinidad de cosas en las que nosotros nos metemos en líos nosotros mismos. Deudas, enfermedades, líos con los vecinos. Porque abrí la boca y hablé y dije cosas que el vecino viene, oye, ¿y tú por qué estás hablando eso? ¿Acaso tú quién eres? ¿Tú me has visto? ¿Qué? Aquí. Y en un lío grande. Y el vecino después no te quiere ni ver salir a la esquina porque te quiere agarrar a golpe. Y cosas así, infinidad de líos en los que nos metemos. Por gusto. Eso sí, no tiene que ver nada Dios ahí y Dios no va a meter su mano tampoco ahí para ayudarte porque Dios dice, si tú te metiste ahí, tú sal de ahí. Eso no me vengas a mí con cuentos que yo no estoy para eso, no tengo tiempo para eso. Yo ando salvando almas, vidas y no tengo tiempo para estarte ahí a ti sacando de tu lío. En los que te metes uno y otro y uno y otro y uno y otro y ojalá uno solo, se meten en infinidad de líos. Tienen una lista de problemas en los que se han metido, hermano, que ya no se puede ni contar esa lista de problemas en los que se han metido. Eso es muy diferente. Pero cuando Dios nos prueba, es distinto. Porque nos prueba para hacernos, ¿qué? Fuertes. Por eso está esa enseñanza en el libro de Jeremías, creo que es el capítulo 18, donde el Señor le dice a Jeremías, ve al alfarero. Y cuando va Jeremías al alfarero, le dice el Señor, ¿ves lo que está haciendo el alfarero? Sí, una vasija de barro. Bueno, así es mi pueblo.
en manos de Dios. Y uno empieza a analizar el trabajo del alfarero y el alfarero pues con sus manos, ¿cierto? Hace el barro, del barro forma una vasija, después que la forma la pone al sol para que seque, después que seca en el sol, ¿cierto? La lleva al horno y la mete al fuego a una temperatura mayor. Entonces imagínate un proceso y Dios hace lo mismo con nosotros. Nos pone primeramente a la temperatura del sol. Y después de habernos puesto a la temperatura del sol, nos pone a la temperatura del fuego. No sé cuántos grados de calor puede tener el sol todo el día ahí en el sol. Y después al fuego. No sé cuántas horas también debe pasar una vasija de barro en el fuego. Tal vez un día o más. Cuando Dios nos prueba, a veces hay pruebas que duelen. Duelen porque somos seres emocionales. Amén, hermano. Sentimos tristeza, angustia, dolor. Pero todo eso está trabajando a favor nuestro cuando es una prueba. Por eso hay que saber discernir que es una prueba. Y yo creo que darnos cuenta que nos hemos metido en un lío es muy fácil porque somos seres inteligentes. Entonces yo digo, oye, yo me metí en ese lío o por error o por descuidado, por abrir mi boca o porque tengo tal debilidad. Cosas que yo ya debo dejar. Mire, hermano, a modo de testimonio, cuando yo conozco a Cristo venía con todas esas costumbres y cosas, que es normal que uno venga con eso al mundo. Pero cuando empecé a caminar con Jesús y empecé a estudiar la Biblia y empezó los hombres de Dios, mujeres de Dios a ministrarme con la palabra, yo decía, oye, verdad, tienen razón. Yo voy a dejar eso. Yo voy a dejar lo otro. Y empecé a luchar, hermano. Empecé a luchar con todas esas malas costumbres que habían en mí. Empecé a luchar y sigo luchando. Pero doy gracias a Dios que ya muchas he dejado y ya ni siquiera o sea, eran debilidades, ¿cierto? Que me dominaban, que me tenían ahí atrapado, esclavizado y ya hoy no están. Dios me hizo libre. Me gustaba mucho el trago, me gustaban mucho las fiestas, esto y el otro, la vanidad y todas esas cosas. Hoy no. Hoy nada de eso me atrae, nada de eso me llama la atención, nada de eso me roba el sueño, nada de eso me roba la tranquilidad, la paz y la felicidad, nada de eso. Míreme, qué hermoso es cuando uno viene a Cristo y empieza a pedirle, pero a anhelar, a buscar, a desear. Y uno se apasiona por esas cosas que uno quiere cambiar. Yo voy a ayunar, voy a orar, voy a vigilar, voy a buscar la presencia de Dios porque quiero que Dios cambie mi mente y mi corazón. Amén, hermano. Quiero que me ayude a dejar estas debilidades, estas cosas que yo he aprendido de niño. Quiero que Dios cambie mi mente. Esos patrones mentales que están ahí, que me arrastran y me llevan a todo lugar. Porque, mire, hermano, le voy a explicar algo que aprendí yo también en Dios. Nosotros tenemos, por decirlo de esta manera, un sistema que él actúa inconscientemente. Por eso existe la conciencia y el inconsciente. Consciente e inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es que tú haces cosas simplemente porque ya están dentro de ti esas cosas. ¿Sí? Que ya no las haces conscientemente, sino que ya están dentro de ti. Tú simplemente, cuando eres guiado por el inconsciente, cuando somos
manejados por el inconsciente somos como zombies. ¿Qué es un zombie? Un zombie es como alguien que va dormido, ¿cierto? Y camina dormido y actúa como semidormido, así como esos que se levantan de noche y que dicen que están dormidos y van a la cocina y empiezan a comer, pero están dormidos. ¿Cómo le llaman a eso? Sonámbulo. Bueno, el inconsciente te hace hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que se toman más de 20 tintos en el día. Algunos ya llevan como 10 a esta hora, ¿cierto? ¿Usted sabe lo que es un tinto en el organismo? Es un veneno. Es como el cigarrillo. Hay gente que fuma, pero es algo que ya está ¿en dónde? En su inconsciente, y el inconsciente lo manipula. ¿Por qué? Porque ya tiene patrones mentales. ¿Qué son patrones mentales? Ya está establecido en la mente de la persona lo que va a ser, lo que es y lo que será. Por eso que hay personas que dicen, yo soy de tal religión y yo de ahí no me cambio. Yo tengo tal profesión y otra cosa no voy a hacer porque eso es lo que estudié y eso es lo que voy a ejercer. O sea, son patrones mentales, por poner un ejemplo, ¿cierto? A mí no me gusta el ñame, yo no lo voy a comer porque a mí no me gusta. Son patrones mentales que ya gobiernan tu vida. Y cuando Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, se está refiriendo a que tenemos que cambiar esos patrones mentales a los que están establecidos en la palabra. Porque venimos de ese mundo con esos patrones mentales que nos fueron establecidos, que nos enseñaron o pensamos que esos patrones mentales son buenos. Sin embargo, no son buenos, porque si fueran buenos, tuviéramos éxito en todas las áreas de nuestra vida. Pero es notorio que no tenemos todos esos patrones mentales porque la realidad nos está diciendo. Amén. Entonces, ahí es donde yo tengo que cambiarlo. Y eso pasó conmigo. El Señor me dijo, tienes que cambiar. A veces cambiamos de color de cabello, cambiamos de ropa, cambiamos de muchas cosas, pero no cambiamos adentro. Cambiamos de religión, cambiamos de partido político, cambiamos muchas cosas, pero no cambiamos adentro. Hay que cambiar adentro. Amén, hermano. Yo no era lo que ustedes ven ahora.